En este ejemplo queremos resolver el sino x más 1, 2 igual 0 hexanewtones el intervalo dado. Queremos determinar cuál es el ángulo de este intervalo satisface esta ecuación. Ahora, esta ecuación es bonita hacia adelante. Solo hay una función senoidal y nada está cuadrado. Así que comenzaremos aislando la función trig restando medio hexanewton a ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos el seno de x igual 1, 2. Queremos determinar qué ángulos en este intervalo tienen un valor de función sino de 1, 2. Y hay una pareja de maneras de hacer esto. Una manera es utilizar un círculo de unidad. Sabemos en el círculo de la unidad que sin θ es igual a la coordinación, y así que podemos trabajar nuestro camino alrededor del círculo de la unidad buscando y coordenadas de menos 1, 2. Y sin solo va a ser negativo debajo del x-axis o en el tercer o cuarto cuadrante, por lo que podemos reducir nuestra búsqueda al tercer y cuarto cuadrante. Aquí hay cualquier coordinado de menos 1, 2. Así que una de las soluciones sería 210 grados o radiante 7 pi 6. Y si miramos en el cuarto cuadrante, aviso que hay una coordinada de menos 1, 2 aquí a 330 grados o 11 pi 6 radiantes. Y estos serían las soluciones a la ecuación. El otro método principal para resolver esta ecuación sería utilizando triángulos de referencia. Cuando aislamos la función aquí y tuvimos seno de x igual menos 1, 2, la relación de menos 1, 2 o solo de 1, 2 debe recordarle un triángulo 30, 60, 90 donde los lados son cualquier múltiple de 1, 2 raíz cuadrada 3. Si ignoramos el sino por un momento, aviso un ángulo de referencia de 30 grados tiene un valor de función de sino de 1, 2. Entonces esto nos dice que nuestro ángulo de referencia debería tener 30 grados. Y desde que el sino de x es igual a menos 1, 2, sabemos que la función de sino es negativa en el tercer y cuarto cuadrante. Así que dibujamos un ángulo de referencia de 30 grados en el tercero y cuarto cuadrantes. Estos son los lados terminales de los ángulos que tendrían un valor de función sinusoidal de menos 1, 2. Para hacerlo más claro podríamos dibujar los triángulos de referencia. Esto sería menos 1, esto sería 2, y esto sería raíz cuadrada 3. Y lo mismo en el cuarto cuadrante, esto sería menos 1, esto sería 2, y esto sería raíz cuadrada 3. Y este ángulo aquí sería 180 más 30 o 210 grados. Y este ángulo aquí sería 270 más 60 o 330 grados. Lo último que quiero mencionar en este ejemplo será que a veces se le pide que determine todas las soluciones a una ecuación trig dada. Y podemos hacerlo escribiendo una expresión para representar todos los ángulos. Significado: cualquier ángulo que es coterminal con 210 grados también sería una solución a esta ecuación. Entonces podríamos decir x igual 210 grados más 360 grados x suma integer k. Donde k es 0, 1, 2, 3 o menos 1, menos 2, menos 3, y así. Y lo mismo por 330 grados. Cualquier ángulo que es coterminal con 330 también tendría un valor de función sino al de menos 1, 2. Entonces, si no se nos da el intervalo específico, podríamos decir que las soluciones también podrían ser x igual 330 grados más 360 grados xk. Otra vez, donde k es suma integrada a veces expresadas así. Aunque esta pregunta no especificó todas las soluciones, a veces se le pedirá que determine todas. Y puedes escribirlos de esta manera. Ahora, puedo haber obtenido un poco exterior para determinar dónde sin x es igual a menos 1, 2, pero creo que es importante que lo hagas, pero pienso que es importante que reconoces las diferentes formas de determinar cuáles ángulos tienen valores específicos de función sino. El círculo de la unidad es grande, pero creo que también es importante reconocer los triángulos de referencia. Miraremos más ejemplos en el siguiente video.